En Ica existen Airbnb al igual que en Lima, y en esta temporada, en esta que estuve acá en Ica, me quedé en un condominio de casas para entender cómo funciona la vida en este lugar. He visto en el taxi, cada vez que me muevo de un lado a otro, que es muy común ver espacios abiertos donde se venden terrenos y también se venden casas pequeñas y otros lugares que tienen la función mixta. Terrenos vacíos, terrenos con casas y unos terrenos con casa y terrenos vacíos. Entonces te dan la libertad y la oportunidad de poder construir una casa si es que no te gusta la que te ofrecen. Y por aquí este es otro tipo de casa, modelo de 2 pisos, modelo de 1 piso y una ampliación así como esta. Diseños personalizados, por ejemplo esta era 2 pisos y se amplió a un tercero. O por ejemplo ya diseños como ese en el que cambian completamente la fachada y la adaptan a su gusto. Lo bueno es que este lugar también se utiliza como para hacer comercio, porque dentro de un condominio de tantas casas, ¿cómo no va a haber un lugar donde se pueda comprar algo rico? Voy a aprovechar de comprar algo rico. A ver qué hay. Hola. Vamos a ver qué helado rico hay. Estos son los helados. Maracuyá. Vamos a ver qué hay. Me llevo. Oye, qué rico este helado que me compré. Decía que era de Ancash. Es maracuyá con chocolate. Bueno, estos condominios tienen una conserjería las 24 horas. Para poder entrar hay que dejar el DNI, la identificación. No cualquiera tiene acceso a este lugar. Hay algunos autos inclusive que tienen el registro de acceso prohibido. También hay áreas verdes, hay juegos. Por allá atrás también se ve una cancha. Voy a pasar más de cerca para mostrarla. Esta es la cancha. Tiene además unas gradas para poder ver el partido de fútbol. Unas gradas de concreto. Y por acá parece que hay parrillas también. Esta es la parrilla. Falta la reja, me imagino que se debe pedir. Mirando la cancha. También hay un centro de eventos con una piscina. Y hoy hay una fiesta, por lo que estoy viendo. Hay bastante música. Por ahí una pérgola. Rico el helado, me gustó. Maracuyá con chocolate. Buen helado. ¡Qué suerte! Esta es la piscina. Miren que está buena. Por allá unas duchas, camarines y el área para actividades. La vegetación de acá es bien especial. Nunca había visto una yuca en flor. Bonita. Esta etapa de acá aún quedan casas por construir. Wow, este modelo de casa se ve bien interesante el diseño, por lo que estoy viendo. Todavía está en obra, pero no sé si a ustedes les pasa, pero yo ya estoy viendo terminada la casa con esta perspectiva. A ver si ustedes lo pueden ver. Esa es la puerta de acceso, a mi parecer. Este es el acceso del auto. Seguramente este es un dormitorio, puede ser el dormitorio principal que está buscando la vista, y detrás de ese muro seguramente está el baño. Por aquí, por ese pasillo, debe ser la subida hacia la escalera. Debe estar la escalera por acá y por ahí se debe encontrar. Bonitas las vistas que está buscando esta casa. Lo que a mí siempre me sorprende acá en Perú es el uso de los tanques elevados. Y al parecer esa es la losa final. Y ahí están los perfiles pasados, los fierros de construcción pasados. Pero está bonito el diseño, me gusta. Toda la iluminación es de esa iluminación amarilla. Esos postes que no son los LED. Y bueno, no son eficientes en cuanto a electricidad. Sin embargo, son muy buenos para las personas como yo que nos cuesta mirar con las luces LED. Estos postes son amarillos, son acogedores. Tienen esa sensación como, no sé, grata. De un ambiente oscuro amarillo. Luz cálida, como el atardecer que está por allá. La fiesta aquí está on fire. Está, pero la música full. Y lo bueno es que no se escucha, no hace tanto ruido al condominio. O sea, en esta zona donde estoy grabando se escucha, pero
Por ejemplo, donde yo me estoy hospedando, nada, no se siente. Por ahí se ven todas las casas con sus tanques elevados arriba, utilizando el sistema de la fuerza de la gravedad para abastecimiento de agua. Bien. Lo bueno de estos condominios es que como está la seguridad privada allá, todos los niños pueden jugar en la calle libremente a la pelota, mientras los adultos están allá en el salón de eventos. Hay piscina, hay también un jardín infantil por acá, una guardería. Solo falta un colegio y ya el condominio sería perfecto. Por allí también hay una farmacia y por lo que tengo entendido también hay atención médica. Y así las personas van abasteciendo el condominio con... Mira el bicho, se me paró. Y así las personas entonces van abasteciendo el condominio, entregando sus servicios a la comunidad, que no sé cuántas casas serán, unas 400, 500 personas las que viven acá. Y entre esos hay servicios simples que se pueden ofrecer, como este consultorio médico. Otro parque por aquí con palmeras, bonitas flores. Bueno, aquí se paga un gasto de mantención, entonces todas estas áreas verdes cortan el pasto, retiran la basura, riegan. Por aquí 4 pisos de casa. Y la bandera ahí arriba. Les mostré la bandera porque cuando hay una obra de construcción dicen que cuando se pone el techo hay que poner una bandera, porque eso da buena suerte. Así que si ustedes están construyendo su casa y ya pusieron el techo, pongan una bandera de Chile, de Perú, del país en el que se encuentran y traigan la buena suerte a la obra de construcción. Qué bonita esta casa, preciosa. Me encantó el diseño. Cada vez veo más arquitectura, más incentivo al diseño, a la incorporación de materiales. Y por acá al fondo también había un edificio de departamentos. Si tú quieres tener un departamento, también es la opción dentro de estos condominios. Por aquí a mis espaldas, el diseño de casa de un piso, todas parecidas. Por aquí más modelos de casas de un piso. Este condominio también cuenta con un gimnasio. No lo pude conocer porque también es un gimnasio particular de una persona que vive acá. Y tú accedes por este portón, se abre el portón y todas las máquinas están acá adentro. Este es otro modelo de casa simple, de un piso. Me imagino que estos son de los que se encontraban aquí en la zona. Y yo me estoy hospedando en uno así. Se los voy a demostrar cómo es por dentro. Qué importante es la fachada, la iluminación, la estética. Para esta zona del Perú, cada vez la fachada está siendo más importante. El precio de este Airbnb es de $20 por día. Para ser bien sincera, el Airbnb no tiene ninguna riqueza en cuanto al diseño arquitectónico, pero lo quise grabar y porque es importante que conozcan el lado bueno y el lado malo de los Airbnb y qué cosas hay y qué cosas no hay. En este caso yo no tenía una mejor opción que esta, por lo tanto la tuve que tomar. Tiene este sillón que está en bastante mal estado. Se fijan, está roto. Es como los muebles que te quedaron o que no estás usando en tu casa. Aquí hay varios ventiladores también porque en Ica hace mucho calor y no hay aire acondicionado. Por aquí cuenta con una televisión con Smart. Afortunadamente ahí hay 2 enchufes, entonces yo pude conectar mis dispositivos electrónicos acá. Adapté esa mesa, que ahora la dejé en su sitio, y la puse acá y aquí tenía todos mis dispositivos electrónicos. El comedor tiene esta mesa que para todos los que tengan un Airbnb no la utilicen. Esta es una mesa bastante buena porque es económica, la venden acá en Sodimac o Maestro, se encuentra en el mall y es muy bueno el precio. Pero es muy poco confortable, por lo tanto, si alguien quiere trabajar acá, como es mi caso, que a mí me tocó trabajar aquí, definitivamente es lo más incómodo que me tocó como experiencia, entonces definitivamente no lo usé. El Airbnb cuenta con una cocina, con un dormitorio, acá otro dormitorio y por aquí el baño. Este dormitorio cuenta con un camarote. Acá 2 camas. Lo importante es quedarse varias personas. Por aquí está también
esta persiana donde se mira a la calle. También contaba con un planchador, eso es bueno. No todos los Airbnb tienen planchador, entonces es importante cuando este equipo de elementos hay, porque planchar la ropa es una necesidad. Y por una de las razones también que lo decidí o me quedé con este Airbnb fue porque además acá está la cocina, ¿no? Voy a hacer la cocina y contaba con una lavadora, entonces era necesario también, era uno de los requisitos que necesitaba para poder quedarme en Ica, que existiera una lavadora y si podía planchar la ropa mucho mejor, aunque realmente no tuve la necesidad. La cocina también bastante completa en cuanto a elementos, sin riqueza en el diseño. Tiene el gas para alimentar esta cocina, está acá abajo. No entiendo si la normativa afecta en esta zona, pero esto es algo que puede ser peligroso, ¿no? Sobre todo si sobre ella hay una mesa de madera. También hay un refrigerador pequeño, un basurero, tenemos olla arrocera, microondas, cafetera. Por eso también acepté esta estancia, porque necesitaba que existieran todos estos elementos mientras recorría Ica. Pero quizás no era tan grato en cuanto al confort. Acá hay un pequeño patio con una parrilla, una mesa, 2 sillas, por aquí una alfombra para el living. Y básicamente esto es una de las casas de este condominio, la casa, el modelo básico, y por eso también se los quería mostrar, porque es bueno que sepan cómo funcionan acá los metros cuadrados. A pesar de que yo estoy haciendo críticas, tengo que decir que estaba bastante bien y fue suficiente para lo que yo necesitaba. Esta es la cama, el dormitorio principal, con conexión hacia el patio. También cuenta con un televisor, por aquí un ventilador y bueno, mucho calor en esta zona. Por acá arriba hay algunos elementos como secador de pelo, plancha, etc. Pero también aquí tuve un inconveniente, porque el dormitorio cuenta con este closet y cuando lo quise abrir para guardar mi ropa me di cuenta que estaba lleno de elementos del Airbnb, pero que está bien porque son necesarios en el caso de que hiciera frío. Yo vi todas estas cosas y pensé, dije, wow, quizás hace mucho frío aquí en Ica, pero en realidad nada de esto lo usé. Usé muy pocas cosas, toallas, sábanas, frazadas, todas estas frazadas no se usan. Y finalmente las terminé moviendo a otro sitio porque necesitaba guardar mi ropa en algún lugar y el closet, abrí las puertas y estaba lleno de elementos del Airbnb, sí, pero estaba lleno. Sin embargo, si quieres tener una estancia corta o un tiempo o lo necesitas por trabajo, no lo sé, puedes realmente decidir si quedarte aquí o no. Yo lo decidí porque al final, a pesar de todo, realmente estuve cómoda. Me faltó diseño, eso sí, pero estuve cómoda. Mencionar que son una buena estrategia de inversión porque el precio no es tan elevado y es bastante lucrativo el negocio. Por ejemplo, una estancia de un mes podrían ser entre $600 mínimo hasta $1.000 mínimo. En este condominio hay, en esta fecha, en diciembre, si ustedes lo pueden buscar, en Airbnb van a encontrar hospedajes de $1.000, $1.100, $1.200. Es mucho dinero, entonces, a pesar de quizás que no tenga riqueza en el diseño, el negocio es lucrativo, definitivamente sí. ¿Funciona? Sí. ¿Hay personas que se hospedan en lugares como este? Sí. ¿Me gusta o es de mi agrado? No. ¿Generalmente me gusta vivir así? No. ¿Pero cumplen con mis funciones? Sí. Por lo tanto, este Airbnb, aunque no tenga riqueza en el diseño, funciona como un negocio definitivamente. ¿De que te podría ir mejor? ¿Que podrías generar el doble de las ventas? Sí. Porque este Airbnb era el más económico que encontré dentro del condominio. Acá hay varios, pero este era el más económico que encontré en el condominio porque mi intención era estar fuera todo el día. Acá solamente llegué a dormir y tomaba desayuno en la mañana. Y además tenía que vivir una experiencia local y esta zona me permitió conocer cómo se vive realmente acá en Perú, cómo se vive realmente en Ica, cómo son los modelos de casa que se están vendiendo en estos lotes de condominio y por lo que veo en todos los que existen alrededor son bastante parecidos. Este es el diseño. Arquitectónicamente hablando, aquí tenemos la puerta, es un dormitorio, otro dormitorio y lo único que conocemos o que se ve como pasillo podría ser quizás
el camino que te lleva al baño. Esto sería lo único pensado como pasillo, pero para poder entrar a un dormitorio o a la cocina tienes que entrar por el dormitorio living. Es ideal cuando se crean pasillos de distribución, pero en este caso como que no se percibe la distribución, no se percibe el hall de acceso. Pero, como les digo, los Airbnb son negocios lucrativos. Si ustedes tienen un lugar habitable, en condiciones de habitabilidad, limpio, ordenado, y pueden entregar algunos servicios como lavadora, plancha, cocina, electricidad, internet, televisión, con eso ya pueden comenzar con esta aventura inmobiliaria de los departamentos de alquiler de temporadas cortas. Algunos son de temporadas largas. Una temporada larga casi siempre es de un mes. Hay casos muy raros que son 2 meses, pero casi siempre es de un mes una estadía larga. Y esas estadías son bastante lucrativas, son más económicas que las estadías diarias, pero te evitas el tema de la logística. Entonces, Airbnb siempre te va a preguntar si quieres ofrecer estadías largas, y si ofreces un buen precio por eso, te conviene porque durante un mes te despreocupas, y generalmente si alguien genera algún tipo de destrozo o algo así, Airbnb tiene la plataforma ideal para poder hacer reclamos, y la verdad es que te cumplen. Cuando tú reclamas por algún daño que alguien te hizo, tú puedes cumplir informando y se te devuelve el dinero si es que el Airbnb se da cuenta de que lo que estás diciendo es correcto. Porque también tiene una plataforma de mediadores. Entonces, por ejemplo, mentir, que alguien, tu palabra contra la mía, realmente casi siempre se resuelven los temas a favor. Hay inteligencias artificiales que están de por medio, entonces se hacen varias preguntas, se genera un chat, se hace una conversación, y casi siempre los temas se resuelven de manera óptima. Y bueno, el baño no se los había mostrado, también es un baño básico, lavamanos acá, WC acá, una ducha. También no tiene mayor importancia. Hace tiempo que no usaba cortina de ducha, así que viví esta experiencia. Muy básico todo, pero cumple todas las funciones. Espero que les haya gustado este video. Disculpen las críticas. Los Airbnb tienen cosas positivas, también cosas negativas. En Ica la oferta de Airbnb es poca, por lo tanto vean, o si les interesa invertir en este tipo de negocios, creo que Ica es un nicho que está ahí durmiendo, pero que sí tiene mucha demanda, porque a mí me costó encontrar un hospedaje temporal como este. Espero que estén bien. Nos vemos en el siguiente video. Un abrazo. Chao.